Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político, los saluda Carlos Rabascal. Estamos transmitiendo este Pulso Político en el domingo 14 de octubre y por cierto estamos grabando jueves 11 de octubre. El día de hoy vamos a hacer un análisis sobre lo que pasó el domingo pasado. Domingo pasado, recordemos amigos televidentes, se produjeron las elecciones en Venezuela, donde el presidente de Venezuela, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, fue reelecto. Pero también hubo una gran participación de la oposición política que luego de algunos intentos durante muchos años o durante algunos intentos electorales pudo agruparse, pudo consolidarse y sí, ciertamente, si bien la diferencia no es la que esperaba la oposición de 10 a 11 puntos, sí es una participación bastante importante, alcanzando 6 millones de votos. Pero lo interesante de todo esto también, queridos amigos, es lo que puede representar la reelección de Hugo Chávez en Latinoamérica, en este juego de la geopolítica, pero también en Latinoamérica. ¿Se consolida una tendencia al socialismo del siglo XXI? ¿Se consolida el comandante Chávez como un líder regional? ¿O es el último intento del comandante Chávez en el ocaso a lo mejor de su carrera política, producto también de una enfermedad como se ha conocido ya públicamente? ¿Qué representa el nombramiento del ex canciller Maduro como vicepresidente del comandante Chávez? Para analizar todo aquello, hemos invitado a los siguientes personajes. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, politólogo, tiene estudios doctorales en cultura latinoamericana y evidentemente, como buen politólogo, también analista político. Fernando Carrión, académico de la Flaxo, con quien ya en casa hemos hecho alguna serie de análisis. Vamos también a conversar sobre este tema que he puesto a consideración de ustedes. Decio Machado, fundador del periódico español Diagonal, especialista en comunicación y marketing político y analista político, y a nuestro muy buen y querido amigo Alfredo Negrete, doctor en jurisprudencia, decano de la Facultad de Comunicación en la Universidad de las Américas, UTLA, y actualmente vicepresidente de Participación Ciudadana, aclaro, no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino, ¿cómo se llamaría? Corporación de Participación Ciudadana. Así que, caballeros y queridos amigos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hernán, Fernando, Decio y Alfredo, gracias por estar en esta mesa de Pulso Político. Gracias. Bueno, entonces, amigos televidentes, para ya introducirnos al tema, veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos de inmediato con este análisis sobre las elecciones de Venezuela, su impacto al interior de Venezuela y también su impacto en Latinoamérica. Veamos. Luego de la reelección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela con el 55,26%, se dice que el proyecto bolivariano que se promueve en la región se afianza. Esto da un espaldarazo de legitimidad a la idea bolivariana, digamos, ¿no?, que ya estaba en duda. Vemos que hay una cierta tendencia a los estados más pobres, más desprotegidos de Venezuela, son fundamentalmente pro gobierno. Y aunque el presidente Chávez ha manifestado la necesidad de una renovación en este proyecto socialista, algunos sectores creen que se requiere mucho más que eso. Habría un gran cambio si cambiara definitivamente el gobierno, es decir, si el presidente Chávez no estaría a la cabeza de su gobierno por su enfermedad o por algún otro motivo. Por lo que sostienen que el nuevo mandato chavista poco afectará al Ecuador y a los países de la región. Pues es necesario tomar en cuenta, dicen, que el presidente venezolano se enfrenta a un cáncer y por ello creen que no se descarta el surgimiento de un nuevo líder regional. Eventualmente Rafael Correa tendría espacio para ganarse un liderazgo en la región, creo que ha estado tratando de hacerlo. No sé si su imagen coincide con lo que puede ser realmente la izquierda o a su vez su capacidad de competir con los del Cono Sur está clara, ¿no? Precisamente, organismos como UNASUR hoy por hoy han tomado mucha fuerza. Sin desmerecer el ALBA, sí, yo creo que UNASUR debería ser la estructura que agrupe a todos. No obstante, para algunos, el llamado socialismo del siglo XXI no está dando buenos resultados. El socialismo más estatizante, digamos, no sé si le conviene. Hasta ahora está dando malos resultados en Venezuela, ¿no?
Es impensable que con toda la plata que tiene Venezuela todavía haya cortes de energía eléctrica. O sea, eso es increíble. Que no haya las provisiones no solo de energía eléctrica, sino provisiones de alimentos. Aunque se destacan las políticas sociales venezolanas, en otros aspectos como la inseguridad, se cuestiona la gestión de Chávez. La tolerancia política y la tolerancia a la convivencia en democracia me parece es el mayor déficit del gobierno chavista en estos 14 años. Pues el discurso de Chávez se ha caracterizado por ser elevado de tono. Haría muy bien si pudiera mantener un equilibrio geopolítico en la región, mirando hacia nuestra región, hacia Sudamérica, me refiero, como una estructura más consolidada, ¿no? En este sentido, hay temas trascendentales a tomarse en cuenta. Se ha dotado de armamento para ser la potencia militar en la región, ¿cierto? Creo que eso sí molesta, ¿no? Porque es un poco inconsecuente además con lo que queremos hacer en la UNASUR. Mientras quedan asuntos pendientes como la política económica regional que Venezuela promueve, como por ejemplo a través del Sistema Único de Compensación Regional Sucre. Debería mejorar a nivel interno su gestión económica, creo que sería muy importante, ¿no? Eso tendría un país más estable. Y por otra parte, es fundamental resaltar los últimos datos electorales que dejaron ver a una Venezuela casi fraccionada por la mitad en su línea ideológica al elegir a sus candidatos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comenzamos y comienzo por Alfredo Negrete. Alfredo, ¿qué significado deja la reelección de Hugo Chávez para Latinoamérica? En este momento yo diría muchos, y comienzo por una experiencia personal. Yo, con los datos que tenía, consideraba que el presidente Chávez iba a ser reelecto. Y estimaba yo, por diferentes fuentes, una relación 52-48, para decirlo aproximadamente. Mi sorpresa personal fue que la diferencia fue mucho más amplia, lo cual no desmerece la presencia de la oposición. Lecciones para Venezuela y lecciones para la región, muchas. Pero primero, antes de las lecciones, sería importante desentrañar las causas de este proceso. Y los diferentes análisis que se están dando a nivel continental, a nivel nacional de Venezuela y a nivel mundial, nos permiten algunas singularidades importantes que vale destacar. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, en Venezuela, y por favor pido a mis compañeros del panel que me corrijan, el voto es optativo. Correcto. Si el voto es optativo y existe una asistencia como la que ha existido en Venezuela, 89%, si no me equivoco. estamos frente a un fenómeno absolutamente singular para países que tienen este régimen electoral. Esto tiene ya una primera implicación. Si hay una fuerza que durante 14 años se ha organizado, movilizado, subsidiado, es probable que esta fuerza tenga mayores opciones, más allá de lo que decían las encuestas previas, para un triunfo. En segundo lugar, es probable que sectores ya no populares o marginales de la sociedad de Venezuela no asistieron, como sucede en muchos países donde el voto es optativo. Primera cosa, demostración que ha habido una militancia y una organización, y hay que decir los adjetivos como uno lo siente, extraordinaria de parte del gobierno del presidente Chávez, de sus movimientos, de sus frentes partidarios. Y hay que añadir un hecho singular que está saliendo a flote. Es probable que Venezuela, a diferencia de otros países, haya sufrido la migración rural, ciudad, mucho más intensamente en los últimos tiempos que otros países como Ecuador, por ejemplo, donde ya es un proceso mucho más lento. Si es que ese factor se comprueba, significaría que la posibilidad de incorporarlos a una militancia y hasta un control, digámoslo peyorativamente, es posible. De lo cual vemos todo un sistema político más allá de lo que se podía ver antes de las elecciones. Repito, esto no obsta el trabajo que ha hecho una oposición que no fue de meses, que no fue de semanas, que fue concertada, palabra muy difícil en América Latina, y que ha obtenido una votación muy importante. Y una campaña de calle, porque la campaña fue de calle. Independientemente que hubo coberturas medios, proyección internacional, pero la campaña fue de calle. Es impresionante la última marcha que hizo en Caracas el presidente Chávez. O sea, se vio movilización, sí, se vio organización, el del se cierre vio de campaña, logística, sí, y probablemente hay un nuevo factor para terminar esta primera intervención que comienza a surgir y que no lo conocemos mucho los que no vivimos o no somos especialistas en Venezuela, el problema de la polarización no ideológica,
sino de identidad social. O sea, acordémonos qué fue Venezuela, con sus dictaduras espantosas, con sus movimientos partidarios, bipartidarios, adecos, copellanos, con la corrupción que tiró abajo esa partidocracia y que obviamente permitió una coincidencia histórica formidable. Altísimos precios del petróleo, una gran migración. Y que inicia una corriente en Latinoamérica con el triunfo primero de Chávez. Yo esa parte permitiría... Por favor, para poder pasar donde de eso, por sí, favor. Alfredo. no, es que yo creo que en América Latina, y esta es una primera experiencia que yo estoy sacando de Venezuela, hablamos del populismo de una manera muy genérica, cuando los populismos tienen diferencias nacionales. No podemos comparar el peronismo, que tiene una base sindical y fascista italiano, con otros movimientos. No podemos comparar el populismo del Ecuador de Velasco Ibarra, Guevara Moreno, Assad Bucarán, Abdalá Bucarán. Con Venezuela no, son sociedades distintas. Puede que haya una referencia, liderazgo, falta de identidad democrática. En la mayoría de los casos, falta de recursos. En Venezuela, Ecuador y Bolivia y Argentina, por supuesto, actualmente muchos recursos. Bueno, ya voy a donde eso, pero solamente solo para dejarlo ahí como digresión. Sería bueno algún momento analizar el peronismo con esa capacidad de migración de un lado a otro, neoliberal, populismo, socialismo. Interesante sería analizar el peronismo. Decio Machado, ¿coincides con el análisis de apertura de Alfredo Negrete? Sí, yo creo que lo que demuestran las elecciones en Venezuela, por un lado, es que, digamos, en este ciclo político que vivimos en América Latina, ante algunos analistas que planteaban que podría haber ya un cansancio de la sociedad venezolana con respecto a lo que es el proceso, ¿no?, que significa todo el tema este de bolivariano, pues de alguna forma lo que se reafirma es que ese cansancio no es tal, es decir, que la gente sigue apostando por ese proceso y en todo caso lo que exige es que funcione, ¿no? Que, o sea, decir, que sea eficaz, ¿no? Correcto, el cansancio no es tal, pero también ha permitido aquello que dice Alfredo Negrete, es decir, un desempeño de una oposición interesante, independientemente que la diferencia haya sido de 10 a 11 puntos. Claro, bueno, tú debes tener en cuenta en ese sentido que después de haber ganado las elecciones en el 98, la Constitución bolivariana y lo que fue la fundación de la Quinta República, las elecciones de 2000 Chávez ganó con 20 puntos de diferencia, en las elecciones de 2006 Chávez ganó con 25 puntos de diferencia a su contendor, a su principal oponente, y en esta de 10 a 11 puntos. Quiero decir que evidentemente hay un desgaste del gobierno. Y normal, una cohesión de la oposición. Pero sorprendente, hay una cohesión de la oposición porque se conforma en un bloque único, con un solo candidato, pero por otro lado, vamos, después de 13 años de gobierno, que uno esté todavía 11 puntos por arriba, da que pensar. Quiero decirte que no creo que sea un caso muy repetible en América Latina en este momento, ¿no? No, definitivamente. Ahora, lo interesante, Fernando, es una década y media el comandante Chávez en la presidencia, un periodo más. Recordemos que Venezuela tiene periodos presidenciales de 6 años, con lo cual llegaría, y hablo en condicional porque por la salud del comandante Chávez no sabemos, y el mensaje de elegir a Maduro como vicepresidente creo que tiene algo de trasfondo, llegaría a 20 años en el poder. Fernando. A ver, yo creo que hay tres elementos que me parecen muy interesantes como punto de partida de lo que ocurrió en las elecciones recientes en Venezuela. Una primera es el triunfo inobjetable de Chávez con un poco más de 11 puntos, que pues, es algo bastante significativo. O sea, redujo la diferencia, pero sigue siendo importante. Sigue siendo importante. La segunda cosa que me parece que también queda aquí claramente marcado es todo el proceso electoral como se llevó a cabo, que termina dándole una gran legitimidad al proceso. Esto es algo de lo que señalaba Alfredo, el 82% de los inscritos en este proceso. Creo que era más del 82, votaron. Pero en todo caso ya el 82 es importante. Es muy alto, es muy alto. Y con un proceso, con una tecnología que nosotros no conocíamos y que hoy día se inaugura con esto. Eso obviamente que es un proceso súper interesante porque fue un proceso limpio que ha sido ampliamente reconocido. Si nosotros vemos la diferencia, es decir, el triunfo del presidente Chávez, si nosotros vemos que el proceso tuvo estas características, obviamente que aquí aparecen dos cosas. Uno es la legitimidad de él como presidente para estos 6 años que tiene que desarrollar de manera inmediata. Pero la otra, creo que en términos internacionales también hace un relanzamiento de su gran liderazgo.
Yo creo que lo que ocurrió el día domingo con ese conjunto de llamadas de presidentes, twitters, comunicaciones que venían de prácticamente todos los países del mundo, obviamente con diferencias, muestra que su liderazgo fue reconstituido. Y no ha sido cuestionado el proceso democrático. Yo tuve la oportunidad de escuchar en estos días de algunos programas de Chile y es interesante ver cómo procesan los chilenos esta cosa. Entonces, había una persona que decía, sí, fue absolutamente limpio, pero lo que pasa es que el proceso anterior no fue limpio. En otras palabras, había ciertas condiciones que no hacía equilibrada la presencia tanto de Capriles cuanto comparativamente con la de Chávez. Pero yo diría, el proceso fue muy limpio, muy claro, y eso le ha dado una gran legitimidad interna y un gran liderazgo externo. Ahora, hubo en su momento, previo al proceso electoral, muchas dudas sobre la legitimidad y la transparencia del proceso, pero lo cierto es que el propio Capriles reconoció el triunfo legítimo del coronel Chávez y eso evidentemente apuntala a cualquier proceso electoral. Ahora, el tema de la tecnología en cuanto al proceso electoral es un ejemplo para el mundo, o sea, porque no solo era ir y aplastar un botón, sino que además automáticamente el momento que aplastaba un botón en cuanto a la preferencia, la pantalla táctil y el equipo le arrojaba un certificado sobre la votación, se lo ponía en la urna y se podía cotejar tanto el voto electrónico como el voto físico en un muestreo que se podía auditar en ese sentido. Hernán Chávez, la misma pregunta, o sea, perdón, Hernán Chávez, Hernán Reyes, ya, un lapsus tremendo, Hernán Reyes, pero este significado que estoy preguntando, que tiene para Venezuela y que tiene para Latinoamérica, ¿termina consolidando una tendencia en Latinoamérica? Creo que termina reforzando una tendencia en Latinoamérica. Antes de eso, pienso que lo de Venezuela es un caso digno de estudio para las ciencias políticas, en el sentido de que, primero, la democracia en Venezuela dio muestras de estar sumamente saludable, a diferencia, de lo que se decía. A diferencia quizá de la salud del propio candidato Chávez. Creo que en el caso venezolano no solo se trata de la tecnología que utilizaron, sino de un proceso que estaba ante los ojos del mundo. Creo que pocas veces ha habido un proceso latinoamericano que ha traído tanto la atención del mundo y que de alguna manera ha sido, no en lo electoral, pero en lo político, demeritado con tanta fuerza. Cuando uno trata de leer los adjetivos que han aparecido en los análisis o en las opiniones o en las informaciones sobre lo que acontece en Venezuela, qué posibilidades tenía Chávez frente a Capriles, etcétera, uno ve una lista interminable de adjetivos que de alguna manera cuestionaban la limpieza, la transparencia, el potencial que tenía el presidente Chávez, etcétera. Y es más, luego de eso inclusive han aparecido voces del todo agoreras que ni siquiera han sido capaces de evaluar qué significa el triunfo, esta pregunta que se está haciendo aquí, qué significa para América Latina, qué significa a nivel de un proyecto, digamos, regional para la propia Venezuela, para la democracia, digamos, o un nuevo tipo de democracia, sino más bien han seguido insistiendo en cuánto durará Chávez, o han seguido planteando el hecho de que cuánto seguirá gastando más. Cuando uno revisa los planes de gobierno, las propuestas de los dos candidatos, yo veo que Chávez no se dio un milímetro en lo que significa el discurso de cambio, de llevar a la República Bolivariana de Venezuela en un proceso de transición hacia el socialismo. En el plan de gobierno que él plantea, que tiene más de 100 páginas, 140 casi, todo el tiempo está remarcando en lo mismo y remarcando en el discurso que ha venido manejando estos últimos años, un discurso de soberanía, un discurso de independencia, un discurso de refundación de la patria venezolana. Y después de la inicial reacción ante sus seguidores, que no fue muy, digamos, muy cálida de su parte, fue una reacción más bien moderada y fría. Cuando hizo una segunda presentación ante prensa y ante los miembros de su gabinete y de su equipo cercano, Chávez dijo algo interesante. Chávez dijo, esta es la mejor Venezuela que ha habido en 200 años. Uno podría pensar que quizá hay una gran ampulosidad en el discurso de un ganador, pero a mí me parece que esto revela un proceso muy sui generis, desde la bruta ruptura, digamos, del proceso de socialismo por la vía democrática que se dio en Chile en el 73. Creo que no ha habido hasta ahora, el 2012, es decir, casi 40 años después, no ha habido ningún otro ambiente, ningún otro estado de ánimo en América Latina
que haya colocado sobre el tapete el referente del socialismo con tanta fuerza como el proceso venezolano. Y más allá de que sean 14 años de gobierno y más allá de que yo comparta las opiniones que se han dicho acá, es decir, no hay una saturación, hay una polarización, pero no hay una saturación porque hubiera perdido. Las reglas de juego democráticas son claras, la mitad más uno y listo, eso es lo único que se requiere. Además que las elecciones allá es en una vuelta. En una sola vuelta, pero más allá de eso, creo yo, Chávez efectivamente vuelve a plasmar la idea de socialismo. Podemos después hablar si es que es una utopía incumplida, podemos hablar de si los mecanismos todavía no logran efectuar ese tránsito, cómo se logra romper un modelo de desarrollo que impide ese tránsito, pero lo que es cierto es que Chávez logra levantar nuevamente una serie de utopías que habían estado en América Latina, creo yo, dormidas durante décadas. Ahora, voy de nuevo donde Alfredo. Alfredo, tú mencionaste algo, la partidocracia en Venezuela, y yo diría que en Latinoamérica y en el mundo, se ha ido desgastando producto también de hechos puntuales, por ejemplo, una gran corrupción. Pero yo no solo le adjudicaría al hecho de la corrupción per se, que sí, tienes razón, es un elemento importante en el desgaste de la partidocracia, pero la corrupción convive también con derecha e izquierda. Pero yo más le puntualizaría es al tema de la gran inequidad y al tema de la presencia de una gran pobreza. Esa falta de respeto con la población, con el ciudadano latinoamericano, ha hecho a lo mejor que resurja un nuevo pensamiento de visión estratégica de país en términos de desarrollo, y ahí es donde surge a lo mejor el comandante Chávez y dice, esta Venezuela, cuando dice es la mejor de 200 años, prácticamente estamos hablando del Bicentenario, estamos hablando que a lo mejor esa gente recurrentemente ha sido irrespetada en términos de acceso de oportunidades, una pobreza tan marcada, producto de la inequidad y producto de la corrupción, que hoy, dice Chávez, nos estamos preocupando por ello, y la única manera de lograr resultados en términos de sacar a esta gente de la pobreza, a esta población de la pobreza, es transitar al socialismo. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos entender como esa transición hacia el socialismo de Chávez? Porque en el socialismo del siglo XXI hay varias tendencias del socialismo del siglo XXI, es decir, no es el mismo socialismo del siglo XXI que nos vende el presidente Correa que el que vende Chávez al interior de Venezuela. Hay grandes diferencias en ese sentido. Alfredo. Hay un elemento que he tenido la oportunidad de debatirlo en la universidad, y es un elemento de carácter histórico que para mí es fundamental. El surgimiento momentáneo de la unipolaridad, luego de la implosión de la Unión Soviética y la caída de uno de los focos bipolares que existían a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Ese escenario político afectó muchísimo a América Latina, a sus cuadros políticos, a sus élites, a sus sindicatos, a sus universidades. En América Latina, dentro del proceso de la Guerra Fría, se debatían en las calles, en las universidades y en los gremios las posturas socialistas, comunistas por un lado, la izquierda, y por otro lado tendencias de centro-izquierda como la democracia cristiana y como la socialdemocracia. Nosotros lo hemos vivido en el Ecuador, hemos tenido gobiernos de ambas tendencias, hemos tenido disputas de ambas tendencias, pero una vez que desapareció el factor Unión Soviética y el bloque correspondiente, y surgió esta unipolaridad, como que hubo un desgaste de carácter ideológico y anímico, y poco a poco estos partidos se fueron desapareciendo. O sea, no solamente es un proceso de corrupción, es un proceso que la base ideológica y anímica, la militancia de la democracia cristiana, de la socialdemocracia, de los copellanos, de los adecos, de los socialistas y de los comunistas, como que perdió base. Y este vacío, en un continente político que viene desde la colonia y la independencia, con esta raigambre populista de liderazgos mesiánicos, tuvo una gran oportunidad. En este sentido, yo miro lo de Venezuela no en un eje geopolítico como podíamos haber visto antes de. Yo veo en este momento una Venezuela como un gran desafío para el presidente Chávez, de lograr un acuerdo interno, vía concertación, vía acuerdos, ellos son semifederales, para evitar que una confrontación se prolongue y lleguemos a extremos como el que llegó Chile. Y que esa polarización termine en consecuencias inimaginables. O sea, yo veo a un presidente Chávez reelecto con una gran tarea nacional, ya no como un eje político, porque tenemos que ser realistas. No podemos esperar más históricamente de lo que pasa con los hermanos Castro. Hoy día mismo la prensa habla de una enfermedad,
otra vez recurrente. Ya se ha hecho una telenovela, la salud de los presidentes, por cierto. Y observemos un fenómeno que es muy característico y que es clave en este momento para la interpretación de lo de Chávez, lo que sucedió en Argentina. ¿Con cuánto ganó la señora presidenta la presidencia, la reelección en Argentina? Recuerdo la cifra, 54%. ¿Quién fue el segundo candidato de 8 que había? Así son los argentinos. Que alcanzó la segunda votación. No sé si era Radical o era Macri o alguien de la provincia. Socialista. 19%. Okay. Repito esta cifra, 54, 19. ¿Cuánta adhesión tiene la señora presidenta en este momento? Menos del 30%. Ok, con eso terminamos este primer bloque y al regreso con Necio Machado para que si tengas algo que opinar con relación a lo dicho por Alfredo Negrete, pero te dejo poteando la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los retos que va a tener Chávez? Porque independientemente de los ingredientes que ha mencionado Alfredo, hay una realidad. Hay una realidad de una economía venezolana bastante crítica. Cuando se le pregunta a los venezolanos cuál es una de las principales preocupaciones, al igual que en el resto de Latinoamérica, por cierto, y ahorita en el mundo, es el tema de empleo. Pero veamos también que Venezuela tiene una economía apalancada del petróleo, un aparato productivo bastante limitado, por ciento, y una economía meramente rentista. ¿Están ahí los desafíos del comandante Chávez y de su proyecto político? Esa es la pregunta que la dejo planteada para nuestros invitados, luego de regresar de la primera pausa. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos analizando los resultados electorales de Venezuela a una semana que se dio las elecciones. Reelección del comandante Hugo Chávez Frías con entre el 10 y el 11%. ¿Qué significado tiene esto para Venezuela? ¿Qué significado tiene esto para Latinoamérica? ¿Qué significado tiene esto para la democracia? Para la institucionalidad democrática de las naciones latinoamericanas y del mundo, por cierto. Voy con Decio, con Decio Machado. Decio, te había dejado planteado una pregunta. Además de los ingredientes aportados por Alfredo Negrete al término del bloque anterior, los retos de Hugo Chávez, es decir, porque habíamos hablado, la partidocracia se comenzó deteriorando y se deterioró no solo por hechos de corrupción, sino por todos estos temas ideológicos, luego de la caída del muro, luego de la eliminación de la Unión Soviética, luego de un proceso largo. Pero, por otro lado, tenemos una gran inequidad, tenemos una gran pobreza, pero Chávez sigue teniendo credibilidad en la base popular, en una base pobre, considerando que todavía no ha podido cumplir con todo este reto en la transición hacia el socialismo del siglo XXI. Y el tema es cómo piensa liderar esta lucha contra la pobreza y realmente sacarlos de la pobreza de una manera sostenida. Porque vamos, el precio del petróleo, independientemente de la cantidad de petróleo que tengan, no responde a un indicador de eficiencia de gestión, porque él no pone el precio del petróleo. Pero sin embargo tenemos una economía apalancada en el petróleo, tenemos un aparato productivo limitado, te decía al término del primer bloque, y una economía meramente rentista. Entonces, ¿es sostenible? Decio Machado. Yo empezaría por indicar algunos elementos que me parecen como importantes, y es que cuáles son los principales logros en estos 13 años, por qué la gente ha votado, ¿no? Otra vez por Chávez, por la continuidad del proceso a pesar de sus limitaciones o sus factores de ineficacia. Creo que hay algunos elementos importantes. El primero de todos, en el marco de lo que planteabas, es el tema de la reducción de la pobreza. Es significativa la reducción de la pobreza en Venezuela. Es decir, estamos hablando de números redondos, de un 44% de pobreza a una reducción del 27% en estos 13, 14 años de gestión. Sí, y la CEPAL lo recoge. El tema es cómo se disminuye la pobreza, a través solamente de una política de subsidios o a través de inclusión laboral. No, bueno, y ahí viene el tema. Claro. Por eso pregunto, ¿qué tan sustentable es el tema? Pero es tan sustentable como lo que está pasando en el conjunto de países del área andina que se reclaman de los procesos revolucionarios. Quiero decirte que tienes una fuerte política de subsidios, pero no tienes una transformación del aparato del sistema de acumulación. Es decir, eso no pasa en Venezuela, no pasa acá, no pasa en Bolivia. Es decir, que el año pasado la banca había ganado a mitad de su ejercicio como un 80 y tantos % más que en el 2010 en Venezuela.
aquí ganó 50% más, es decir, con respecto al año pasado. Quiero decirte con eso de que, es decir, hay una fuerte inversión social, notable inversión social en Venezuela. Eso significa desde el 98 al 2011, último dato referencial, un 400% más de inversión social, pero no tienes transformaciones en las lógicas productivas. Yo no llamaría eso socialismo. Quiero decir, esto del socialismo siglo XXI es una cosa bien confusa. Quiero decir que se ha utilizado, por cada uno lo entiende como lo entiende, los gobiernos que se reclaman de tal lógica, pero bueno, no está bien definido, ¿no? Esto lo definió Hendrich y no tiene nada que ver con lo que en su día defendió Hendrich. Pero lo que quiero decir en concreto es que me parece que lo que sí hay es, evidentemente, una construcción de lógicas que tienen que ver con proteccionismo del mercado nacional y, en segundo lugar, digamos, el intento de universalización de derechos básicos. Eso es muy importante. A mí me recuerda a procesos como la conformación del Estado keynesiano en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, tendría algunas similitudes en ese sentido. Eso en Europa se llamaba socialdemocracia, no socialismo del siglo XXI, ¿no? Es decir, no digo que sea igual, pero tiene elementos característicos. Tú no estabas transformando el sistema, estabas generando un sistema de cobertura social, es decir, adecuado y el acceso a tal. Eso es por un lado. Por otro lado, me decías de los retos. Hombre, los retos son fundamentalmente superar los factores de ineficacia. Yo decía anteriormente, la gente no quiere un cambio del sistema, no se cansó de la lógica del sistema de transformación, o sea, de lo que es este sistema de reformas que se está dando en Venezuela, etcétera. Lo que la gente está pidiendo es efectividad, y efectividad, como decía Fernando anteriormente, es que 13 años después no se te caiga el sistema eléctrico, ¿no? Tengas las tasas de desempleo que tiene en este momento Venezuela, es decir, que los niveles de inseguridad, uno de los factores fundamentales de inquietud en Venezuela, sean más bajos, evidentemente, y el control sobre la inflación y los altos índices de costo de la vida, que esos son los elementos fundamentales que la gente ha situado como percepciones de las problemáticas en Venezuela. Me parece que esos son los retos de Chávez o del sistema, ¿no?, para seguir manteniéndose en esa proyecto lógica político. La otra, perdóname, simplemente por terminar, es si realmente queremos hablar de socialismo, si realmente queremos hablar de transformación social, lo que significa traspasar el poder de un sitio a otro, no reformar la estructura, los errores del sistema, sino transformar, transferir el poder de un sitio a otro, entonces tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar del cambio del sistema de acumulación. Y eso significa que Venezuela, evidentemente, no puede estar seguir importando el 70% de sus alimentos, significa que la banca no puede estar ganando tal, y los grupos de capital históricos, igual que en otros países de la región, es decir, siguen acumulando mayor beneficios y más puras que en gobiernos anteriores porque la economía se dinamizó, ¿no? Ahora, pero voy donde Fernando. Lo que dice Decio es tremendamente importante, pero en todo caso, Chávez habla de una transición al socialismo, y si estamos hablando de una transición al socialismo, significaría entonces que Chávez debería apalancarse en aquello último que dice Decio, es decir, primero, realmente crear una serie de reformas que vaya quitando ese esquema de acumulación de capital. Pero, por otro lado, si bien el sistema o el modelo o el proyecto político del comandante Chávez no se ha saturado, además, no se ha saturado tanto que ha ganado las elecciones y con una diferencia importante, independientemente que haya disminuido la diferencia. Pero, por otro lado, al existir todas estas realidades cualitativas al interior de la vida de los venezolanos, vemos que la tendencia de agotamiento del proyecto, por lo menos electoralmente, está subiendo la tendencia de agotamiento, y la oposición también está subiendo en términos de opciones. Entonces, en ese sentido, ahí hay un gran reto de parte del comandante Chávez si quiere realmente apuntalar este proyecto político. A ver, yo partiría señalando que su reto está en el cortísimo plazo. Estoy hablando de 3 meses más o menos. Demasiado corto plazo. No, es que tenemos nuevas elecciones. A diciembre hay gobernadores regionales y en 2 años Congreso. Donde no está presente el presidente Chávez como candidato. Y entonces aquí vamos a ver territorialmente cómo empieza a funcionar la política en Venezuela. Pero solo te acoto. Pero la mayoría, o sea, Chávez gana en la mayoría de los territorios. Sí, pero como Chávez. Como Chávez, claro. Y aquí vale la pena hacer un señalamiento muy importante. El mismo día hubo elecciones en Brasil. Nadie se da cuenta de eso. Las elecciones de Brasil fueron básicamente para gobernadores y para alcaldías. Y fue la primera prueba de fuego de doña Dilma. Y no le fue bien. El PT no le fue bien, porque en muchos lugares hubo reelecciones de gente que no está en el PT, y en algunos casos, como el caso de San Pablo, por ejemplo, ahí pasan al segundo turno, a la segunda vuelta, un candidato del PT y otro de otro partido. Pero el candidato del PT muy distante
del que entra a la segunda vuelta. Lo que estás insinuando es que esto podría replicarse al mes de diciembre en las elecciones de gobernadores. No estoy diciendo que eso pueda ocurrir, pero habrá que ver si es que lo que tú mismo señalabas, si es que este copamiento del territorio en estas elecciones de parte del presidente Chávez también se replica en las elecciones locales y en las elecciones estatales. Y yo creo que ese es un reto que lo tiene de manera inmediata, porque incluso ahí podría desmitificarse, romperse esta lógica que ha tenido varios cuestionamientos de que ese es un movimiento caudillista. Habrá que ver. El día de ayer, el día miércoles, cuando le entregan las cartas en el Consejo Nacional Electoral, la explicación que da para que el canciller pueda llegar a la vicepresidencia es que el actual vicepresidente va a correr por el estado Miranda. Y en el estado Miranda aparentemente también correría Capriles, lo cual me parece que sería un error de Capriles, pero si es que los dos participan ahí, yo creo que va a haber otra confrontación ahí con el caso de Capriles, que ha tenido una muy buena votación, y el caso del vicepresidente de Chávez. Ahora, aquí también hay que ver otra cosa con Capriles, y dentro de la lógica está de la polarización. Capriles llega a este 44%, un poco más del 44%, en una alianza de no menos de 29 agrupaciones políticas, lo cual es interesante. 29 operadores políticos. Ya que dice eso, habría que aclarar a la ciudadanía y a la audiencia es que Capriles y Chávez no fueron los únicos candidatos. Si no me equivoco, sí, hubo 4 más. Sí, sí. Pero aquí el gran reto es cómo Capriles puede sostener 24 operadores políticos durante 6 años. Y si él decide salir del escenario nacional y recluirse en el estado Miranda, pues va a pasar algo muy parecido a lo que hemos tenido nosotros aquí con el caso de Nebot, de Jaime Nebot, que incluso aquí se les llegó a plantear como el candidato que se cantonizó. Y ahí perdió una perspectiva nacional. Si es que eso ocurre, va a generar un gran vacío a nivel nacional. ¿Cómo puede ser eso captado por el presidente Chávez? Yo creo que ahí está uno de los grandes retos. Ahora, este tema que se ha señalado recurrentemente de la polarización, no hay que olvidarse que Venezuela vino ya de un proceso polarizante. El caso de COPEI y el caso de ADECO eran 2 partidos que permanentemente se disputaban el poder y prácticamente no había otra opción. El caso colombiano quizás ha sido incluso el más significativo cuando hubo el caso del Frente Nacional, donde el Partido Conservador y el Partido Liberal se iban turnando la presidencia. Es lo que desencadena luego el lío en Colombia. Exactamente. Y lo mismo el caso chileno. El caso chileno ha sido la concertación por un lado y por otro lado este grupo que se formó en la oposición que hoy día gobierna. De tal manera que yo creo que esas estigmatizaciones que nosotros generalmente hacemos para simplemente ubicarnos en la oposición o en el oficialismo, utilizando estas etiquetas, me parece que no nos ayudan mucho para comprender los procesos y para seguir los mismos. Hoy día en el Ecuador, por ejemplo, me da la impresión que no vamos a tener 2 candidatos tan fuertes como lo que existe en Venezuela, sino que probablemente vamos a tener 3. Uno es el presidente Correa a través de Alianza País, que es un movimiento de movimientos. El segundo caso es Guillermo Lasso, que me da la impresión que detrás de Creo van a sumarse algunos partidos, creo que Sociedad Patriótica, me parece que Concertación Nacional, que no se logró calificar. Y por el lado de la izquierda, llamémoslo así, detrás de Alberto Acosta, pues ya tenemos el MPD, tenemos Pachacuti, tenemos la CONAIE, aparentemente también se sumaría Ruptura de los 25, de tal manera que nosotros aquí en el Ecuador probablemente vamos a tener estas 3 patas en el proceso electoral que culminará en febrero del próximo año. Hernán Reyes. Bueno, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones. Uno, me parece que esta coalición de 29 fuerzas políticas que está detrás de la candidatura de Capriles no refleja un acuerdo en términos programáticos. Hay una cantidad de partidos que están con horizontes muy distintos. No construyen un proyecto político, sino que responden a una estrategia de reacción. Exactamente, y una estrategia de reacción que es, para quienes han criticado el mesianismo o el caudillismo del presidente Chávez, tan mesiánica y tan caudillista, lo mismo de Capriles. Capriles es exactamente lo mismo, puesto al otro lado.
¿Esto reflejo de qué es? Yo creo que es reflejo de un periodo de quiebre, de continuidad en el quiebre del sistema de partidos políticos venezolano. No nos olvidemos que durante mucho tiempo Venezuela fue un ejemplo de democracia en América Latina, se supone, salvo los dos procesos dictatoriales que hubo desde inicios de siglo, durante 27 años, y la dictadura de Pérez Jiménez, que luego se dio en la década de los 40 y los 50, hasta fines de los 50. Salvo esos dos momentos, Venezuela empezó a contar desde los años 20 con un ingente recurso petrolero. Y eso hizo que este bipartidismo, que es lo que gobernó Venezuela durante décadas, haya funcionado más o menos eficientemente. Pero cuando nosotros nos fijamos en la caída, por ejemplo, cuando los precios del petróleo cayeron en dos administraciones venezolanas, que fue la de Herrera Campins, Luis Herrera Campins, me parece 79-84, y en la de Carlos Andrés Pérez, que es, si no me equivoco, 89-93, el sistema de partidos quedó quebrado. Desde ese punto de vista, yo no veo una lucha ideológica programática partidista en Venezuela. Yo lo que veo es la necesidad, como en otros lugares de América Latina, y yo me atrevería a decir también en el Ecuador con menos intensidad, es una lucha de liderazgos. Y una lucha de liderazgos lo que hace fundamentalmente es plantear proyectos de país. Por eso creo que es muy pedagógico, muy esclarecedor leer qué país proponía el uno y qué país proponía el otro y cuáles eran los mecanismos, de alguna manera semánticos, que ambos candidatos estaban a los que estaban apelando para convencer a los electores. Entonces yo no creo, no creo tampoco que el tema del socialismo sea un simple membrete o discurso. Me parece que no es esa la discusión de fondo, si es que es socialismo real o no es socialismo real. Con este cambio de escenario, con esta especie de quiebre del sistema de partidos políticos e inclusive de sus posicionamientos ideológicos en muchos niveles, lo que hay de alguna manera es un proyecto de salir de un modelo que creo que todo el mundo sabe, el modelo neoliberal es un modelo que ha traído una enorme pobreza y unos enormes costos sociales ahí donde ha sido aplicado. Salir de ese modelo y proponer otro modelo. Yo creo que la gente más vota por un cambio y por un estilo de liderazgo fuerte. Eso es lo que aplica, digamos, no solo a Venezuela, sino a otros países de Latinoamérica. Y por supuesto, la transición al socialismo, porque quiero hacer énfasis en eso, una cosa es el discurso de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, y otra cosa es ya aterrizar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer socialismo en términos concretos? Es un proceso al menos de mediano plazo, no es un proceso que puedas llevar a cabo siquiera en 5 o 10 o 15 o 20 años. Es un proceso que quizá pueda durar 30, 40 años si logras llevarse a cabo, porque es evidente que ante un sistema, en un escenario de quiebre de partidos políticos, en el caso de Venezuela, de tanta dependencia a la renta petrolera, podría pasarle lo mismo al presidente Chávez, más allá de su liderazgo mesiánico o no mesiánico, más allá de su discurso hacia el socialismo o lo que sea, si es que caen abruptamente los precios del petróleo, porque eso lo que hace sería causar una remesón interna muy fuerte en lo que significa la política de subsidios y en general las políticas sociales de transferencia de la renta petrolera estatal hacia los sectores más pobres de la población venezolana. Eso es lo que ha pasado y seguramente esta reducción que hacía mención Decio, tan significativa, que prácticamente ningún medio de comunicación, y yo diría del mundo y de Latinoamérica, ha remarcado, que es la disminución de la pobreza. Decremento de 27 puntos, que es bastante. Creo que es un efecto que hay que remarcar, sí, y que nos hace ver que también transfiriendo recursos por la vía rentista se puede lograr ir modificando la estructura de clases y sectores sociales dentro de un país. El tema pasa entonces por qué tan sostenible es, pero voy donde Alfredo Negrete. Alfredo, a ver, estamos viendo, o sea, Chávez es un líder tipo caudillo que está apuntalando un proyecto político con el discurso que ya hemos hablado, el mensaje que hemos hablado, etcétera, etcétera, pero por lo menos tiene una hoja de ruta. Y estamos hablando entonces que Capriles también podría haber sido tan líder y caudillo como se le ha criticado a Chávez, pero con una diferencia abismal, lo cual debería constituir, si es así, una debilidad mucho más de la que tendría el comandante Chávez. Es que ellos reaccionan, más no proponen un proyecto político. Es decir, es más o menos reaccionemos y bajemos a Chávez porque Chávez no nos conviene, Chávez nos asusta, y por otro lado tenemos a la gente que rodea a Chávez diciendo, no, es que el tema neoliberal no puede volver a reinstalarse en Venezuela, y también lo utilizan en las distintas naciones latinoamericanas porque se ha transformado en un cuco de inequidad y de crecimiento de la pobreza. Hay un reto del presidente Chávez en este nuevo periodo.
Y me fundamento en una lectura que acabo de hacer de una persona, un analista, todos lo conocemos, es polémico, podría decirse liberal, que es Jorge Castañeda, y que en su análisis ponía estas consideraciones. La base del triunfo de Chávez está en 3 elementos. El petróleo, en el cual creo que coincidimos, un precio histórico inimaginable. El modelo social, básicamente sustentado en la política social de Cuba. Y en la personalidad de Chávez, internamente, que es distinta a la personalidad que percibimos los que no vivimos en Venezuela. ¿En qué sentido? Nosotros podemos ver al no estadista, que tiene gestos desorbitantes en el mundo exterior. Eso es lo que recibimos. Pero otra cosa es lo que estamos descubriendo a través de este diálogo. El índice de la pobreza, la disminución de la pobreza es real. Puede que sea hasta temporal, pero es real. La sienten, la viven y votan. Esos 3 elementos juntos son fundamentales, pero a su vez constituyen el mayor reto. ¿Cómo sostenerlo? Y cómo prever el escenario dentro de las posibilidades históricas de un descenso del precio del petróleo. Y cómo prever, y yo creo que hay que verlo con mucha lupa, las primeras versiones del presidente Chávez. Él sabe que el entorno internacional no le es favorable continentalmente. O sea, ya Bolivia no es la del triunfo de Evo Morales. Ya la Argentina no es el triunfo de los Kirchner. El Ecuador es paso aparte. Es absolutamente un caso aparte, porque en parte se reproduce sin tener en el Ecuador una reacción tipo Capriles, por temporal que sea. Entonces, casi podríamos decir, con mucha seguridad, las probabilidades, independientemente de los resultados de Chávez, pero que nos alumbran sobre el Ecuador, es que no hay Capriles en el Ecuador, que no hay un movimiento de Capriles en el Ecuador, que no hay ese esfuerzo aunque sea temporal de concertación. No la hay. Los resultados son lógicos. En ese sentido, no lo vamos a perder. De todas maneras, Chávez vence después de tener un poder estatal de 14 años, con un precio del petróleo incalculable, inimaginable. O sea, con una adhesión popular real, que probablemente esa adhesión no sea compartida por los grupos medios de la sociedad venezolana, es obvio y es lógico. Pero el gran universo y la gran masa popular, evidentemente, es la que apalanca. Está allí, voluntaria o militarizada en su movilización. No lo sabemos, eso sabrán ya los que viven en Venezuela. Frente a ese tipo de resultados, yo creo que la hoja de ruta de Chávez va a cambiar. Fernando aportaba una cosa que me parece importantísima. Tenemos 2 elecciones en Venezuela muy cercanas. Y te pido, Fernando, que me corrijas. La primera era de gobernadores y luego la de las alcaldías. Las alcaldías, correcto. Porque las de tal manera que algunos analistas se adelantan a decir, como es una sociedad no como el Ecuador bipolar, sino fragmentada en varios estados, en diferentes situaciones geográficas, la política de Chávez ya está preanunciada, que son los movimientos comunales, ¿ya? Para sostener el proceso, llamémoslo así, de la victoria. Política cercana a los ciudadanos. Ya. Pero regresemos a lo de Fernando. La prueba de Chávez está a 90 días. Las gobernaciones tienen un comportamiento muy díscolo, entiendo, electoralmente en Venezuela. Y responde a factores que no los podemos percibir desde aquí. Nosotros tenemos una sociedad, de todas maneras, fragmentada regionalmente, pero unitaria. Tengo que irme al corte, Alfredo. Sí. Gracias por tu intervención en este bloque, pero le dejo de nuevo planteada una pregunta a Decio. ¿Qué tanto entonces la gente vota por el presente y no vota por una visión de futuro, por un lado? Y por otro lado, ¿esto se podría replicar en el Ecuador en términos de resultados electorales? Y adicionalmente, la pregunta es para todos, no todo esto para Decio, no te estuvimos mareando con todas estas preguntas, es ¿cuáles son los elementos diferenciadores entre el socialismo Chávez y el socialismo ecuatoriano liderado por Rafael Correa? Venimos luego de una pausa.
Estamos ya en el bloque final, amigos televidentes, recordando que estamos en Pulso Político con Hernán Reyes, Fernando Carrión, Decio Machado y Alfredo Negrete analizando los resultados electorales de Venezuela. Decio, te había mencionado al finalizar, no, pero puedes tomar agua, tampoco es tan a la yugular la pregunta. Te había indicado qué tanto la gente vota por el presente y no por una visión de futuro, por un lado, y por otro lado, ¿cuáles son los elementos diferenciadores entonces de el socialismo de Venezuela y el socialismo ecuatoriano? Y me falta una última que la voy a mencionar luego de tu respuesta. Pregunta complicada la que para respuesta. A ver, yo creo que la gente... yo creo que la gente habitualmente vota por el presente. Quiero decir que, con toda sinceridad, me parece que eso es lo que pasa en general. Quiero decir, ¿qué significaba Obama en las elecciones norteamericanas? Es decir, en su legislatura, cuando ganó, en su primera elección. En su primera elección. Es decir, significaba que la gente ya no soportaba más, quiero decirte, un gobierno que posiblemente haya sido uno de los peores gobiernos de los Estados Unidos en su historia, ¿no? Que era el de George W. Bush, ¿no? Era el presente lo que hacía que tal. Claro, había un proyecto de transformación de Obama que vendió el cambio, etcétera, etcétera, cosa que hoy está ya pero era consecuencia del agotamiento. Pero era consecuencia del agotamiento. Creo que en América Latina... de Correa frente al desgaste de la partidocracia en la elección del 2006. Claro, quiero decir que Correa representa un cambio, quiero decir que, claro, plantea una lógica de futuro tal, pero hay una realidad inmediata que es el agotamiento de la partidocracia, los niveles de corrupción, etcétera, etcétera, que creo que eso es lo que de alguna forma recoge el presidente actual, es decir, con un acumulado de luchas, de movimientos sociales, etcétera, que se remontan al levantamiento del Inti Raymi, ¿no? Quiero decir, hay todo un acumulado que también hace que esto sea así. Por lo tanto, yo sí creo que la gente vota presente, y sobre todo cuando las condiciones son más duras, es decir, en el caso de lo que dejó el neoliberalismo en América Latina, creo que todavía más necesidad de votar por el presente, por la subsistencia, por lo inmediato, ¿no? Quiero decir, entonces, esto es, digamos, lo que te contestaría a la primera pregunta. La segunda, sobre diferencias del socialismo, yo creo que hay muchas diferencias, ¿no? Quiero decir, entre los diferentes procesos que se reivindican el socialismo del siglo XXI. Creo que hay particularidades, no hay un elemento vertebral de eso. Digamos, no hay una filosofía, una tesis académica, ideológica, etcétera, quiero decir, que sostenga eso como un tronco común. En Venezuela, es decir, están las incorporaciones de elementos que tienen que ver con la historia de Venezuela, con la propia independencia, etcétera. Creo que esto tiene un perfil un poquito más diferente en el caso del Ecuador, es decir, y creo que en lo de Bolivia ya es una lógica que tiene que ver con una mayoría indígena. O sea, me parece que hay diferencias como notables, ¿no?, en esto. En todo caso, algunos elementos referenciales. Yo sí creo que el proceso venezolano, claro, es tan referencial, digamos, para las izquierdas internacionales también, porque no solamente porque lleva más tiempo, sino porque, digamos, creo que a pesar de todos esos déficits de los que hemos estado hablando anteriormente, incluso del cuestionamiento que te he hecho anteriormente sobre si es socialismo o no, sí que creo que ha tenido como elementos que son, digamos, más rupturistas con las lógicas existentes. Por ejemplo, nacionalización de empresas, ¿no? Y eso no lo hemos vivido en el Ecuador. Okay. Entonces me parece que en ese sentido, por ponerte casos de ruptura y de choque, digamos, con lo que puede ser la oligarquía o el poder del capital, etcétera. Gracias, Decio. Voy donde Fernando. Entonces, Fernando, este votar por el presente se puede repetir en el Ecuador y en cualquier otro lado, evidentemente, pero frente a estas diferencias, estos elementos diferenciadores del socialismo, por decirte algo, Decio lo acaba de mencionar y Jorge León también lo mencionó en el reportaje. Una de las diferencias sería un socialismo estatizante versus un socialismo acá en el Ecuador, que es la visión del presidente Correa en una ecuación Estado-mercado. A ver, yo creo que sí hay diferencias entre Venezuela y Ecuador, sin entrar en el campo de si es socialista o no, o si están haciendo cosas similares o no. Yo señalaría algunas. Por ejemplo, lo que significa el componente étnico en el Ecuador y lo que significa lo mismo en Venezuela. Cuando se plantea una ley de aguas o una ley de minería aquí, pues hay una posición muy clara de los pueblos y nacionalidades indígenas, cosa que en Venezuela eso no ocurre. El tema de la dolarización, por ejemplo, que nos hace que nosotros no tengamos prácticamente política monetaria. El caso de Venezuela sí puede jugar con eso. Entonces, a mí me parece que sí hay elementos. El tema regional, yo creo que en un proceso electoral en el Ecuador, si no se cuenta con el tema regional, pues difícilmente uno puede comprender lo que está ocurriendo.
Por poner el caso nuestro, la consulta popular última de hace un par de años, lo que se vio claramente es un desplazamiento de Alianza País de la sierra hacia la costa. Fueron 12 provincias a favor del presidente y 12 en contra. ¿Esto qué quiere decir? A mí me da la impresión que la gran sorpresa no va a estar en la presidencia de la República, en la elección del presidente de la República, sino en la elección de la Asamblea. Porque si tenemos 12 provincias que están en contra, por lo menos en ese proceso, lo lógico es que su representación sea distinta. Y entonces aquí yo creo que el tema territorial, nuevamente lo que ponía el caso de las elecciones futuras que se avisoran en Venezuela en los 90 días más o menos, una lectura de ese tipo en el caso ecuatoriano también tiene que hacerse. Ahora, me parece que también el tema internacional no se puede dejar a un lado. Yo tuve la oportunidad de oírle, no sé si ustedes, al presidente Otto Pérez Molina de Guatemala. Él hizo 2 señalizaciones de la conversación que había tenido con el presidente Chávez el día de las elecciones. Y él le había dicho que, bueno, va a seguir, espera que Venezuela siga en Petrocaribe. Estuve viendo Petrocaribe, que es una cosa muy poderosa, claro, muy poderosa, porque son, si no me equivoco, de los 5 países de Centroamérica, 3 están ahí, y del Caribe, no sé, son como 8, 10, 12, no sé, que hace abaratar mucho los precios del petróleo simplemente porque elimina la intermediación. Entonces, Otto Pérez Molina, que nosotros sabemos que incluso es militar, pues le llama al presidente Chávez y le dice esto. Y la segunda cosa que me llamó poderosamente la atención en términos internacionales es que, como sabemos, Otto Pérez Molina llegó a la presidencia con la tesis de la legalización de la droga. Y ese ha sido un tema que le planteó al presidente Chávez. Si el presidente Chávez entra, compra ese discurso, compra esa política, obviamente que el ALBA también entrará ahí. Y la correlación de fuerzas frente a lo que significa un cambio de política en términos de narcóticos puede ser un cambio sustancial en América Latina. Gracias, Fernando. Hernán Reyes. Bueno, creo que si es que la gente votara por el presente únicamente, el triunfo de Chávez habría sido mayor, simplemente por una cuestión de lógica. Si cuando estaba la pobreza menos, todavía no tan disminuida, para decirlo de alguna manera, él ganaba mucho más holgadamente las elecciones. Y ese es el factor fundamental. Seguramente ahora que ha disminuido 27 puntos, Chávez debía haber sacado una ventaja bastante mayor. Pero por supuesto en el depositar el voto por una persona juegan una serie de factores, es un tema muy complejo, donde juegan elementos, me parece a mí, del pasado, del presente y del futuro. Por eso es que estos liderazgos políticos, digamos, nuevos, contemporáneos, echan tanta mano de la historia. Por ejemplo, en Venezuela la figura del bolivarianismo, Simón Bolívar, y de la independencia, la segunda independencia o la segunda y definitiva independencia, etcétera. Creo que son elementos que juegan mucho también en una recomposición del electorado. El presente, obviamente, la situación que se está viviendo y el proyecto de futuro también. Y un elemento que creo que es importante acá, el triunfo del presidente Chávez se da en un momento en el cual hay una crisis pronunciadísima del capitalismo central. En Europa, la situación de España es prácticamente insostenible y creo que bastaría para alguien decir es una situación inédita, porque los latinoamericanos ahora podemos reconocernos como que estamos mejor con todos los problemas que podemos tener en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, frente a lo que están viviendo los españoles. Claro. Y eso quiere decir que este gran referente del socialismo, de ir hacia el socialismo y de poner en duda las ventajas y bondades del capitalismo, creo que juega mucho también en los elementos electorales. Gracias, Hernán Reyes. Y termino con Alfredo Negrete. Tengo una percepción de que nuestra historia reciente, llamemos así, del 41, para señalar un año trágico para el Ecuador, el 41 y el 42, se manifiesta a través de quiebres históricos. Un quiebre histórico notorio fue la revolución del 28 de mayo. Fue un quiebre que involucró al país, a la sociedad, produjo proyectos y de alguna manera dio algún impulso para la estabilidad del 48 hasta el 60. Otro quiebre histórico, por factores internacionales y básicamente por la presión de los Estados Unidos, se da con la irrupción de la Junta Militar y el derrocamiento del presidente Carlos Julio Rosemena Monroy. Sigue el próximo quiebre histórico, se da ya con el petróleo. Y el siguiente quiebre histórico se da con el plan de retorno. Y ese plan de retorno se agota por algunas circunstancias, para poner como referencia el gobierno del presidente Sixto Durán y la descalificación de Alberto Dajic.
Ese quiebre histórico no es llenado por Abdalá, por Mahuad, por Lucio, por Palacio, por Novoa. No es llenado. Vivimos una estabilidad de varios presidentes. Así éramos conocidos en el mundo entero. Ese quiebre histórico necesitaba un Mesías y el Mesías llegó. El problema es si el Mesías va a interpretar bien ese quiebre histórico del cual es un heredero y producir el cambio, o él va a ser víctima también de otro quiebre histórico. Punto. Gracias, Alfredo Negrete, gracias, Decio Machado, gracias, Fernando Carrión, gracias, Hernán Reyes. Un tema para tratarlo in extenso, pero la televisión solo nos da una hora en este domingo que iniciamos a las 9 de la mañana. En todo caso, siempre es bueno compartir con ustedes análisis y opiniones de personas con criterio, por cierto, muy bueno. Nosotros los esperamos el próximo domingo. Recuerde, esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.